No conozco su nombre, está joven. Él dice que a la tierra solamente le quedan de 5 a 6 años, no le quedan más, de acuerdo a las predicciones científicas de lo que está sucediendo en el mundo. Y todos los que leemos lo que sucede en el mundo, no nos preocupamos, pero sabemos que tenemos que estarlo haciendo, porque es importante saber que los tiempos se están acercando. Es como aquellos que piensan y creen pues que Jesús no existe, o que es una buena historia, o que fue un profeta, o que nunca va a venir. Esas son las cosas más erróneas que el mundo tiene. Y hoy te quiero hablar de un tema bien interesante, que inclusive este tema ha cambiado a la iglesia, ha cambiado al mundo, lo tiene hecho bolas, porque el trabajo del diablo es mantener a la gente ocupada en cosas que no les sirven. El trabajo del diablo es engañar a la gente. El trabajo del diablo es decirle a la gente que todo lo que es bueno no es bueno, es malo. El trabajo del diablo es mantenerte ocupado en más y más cosas para que tú te pierdas en todas las cosas que no te sirven, que no te edifican y que no sirven para nada. Obviamente el diablo no aparece con cuernos y cola como muchos lo han pintado. El diablo aparece sutilmente a través, se aparece y se mueve a través de personas. Algunos le llaman la élite mundial, otros le llaman, tienen nombres diferentes que utilizan para llamarles, o las personas aquellas que tienen tanto poder en el mundo, que mueven al mundo a través de la riqueza, que mueven las guerras, que mueven muchas cosas, que controlan tu dinero en el banco, que controlan tu vida. Eso es lo que ellos se refieren cuando se habla de la maldad. ¿Y la maldad dónde comienza? ¿Dónde puede comenzar la maldad? Mira, hace 2024 años nació Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Así quiero empezar. Y cuando nació Jesús, la Biblia nos habla de que el pueblo se regocijó porque se había cumplido la palabra de los profetas. Jesús fue profetizado antes de nacer. Se habló de él, de lo que iba a hacer en la tierra, lo que venía, de su obra, que fue maravillosa. Pero alguien tenía que meter su cuchara para cambiarnos el concepto de Jesús. Jesús no es ayer ni antier, tiene muchos, miles de años atrás. Entonces, ¿qué hace el enemigo? ¿Qué hace el mundo? Bueno, debe de saber usted que por ahí en escena apareció, fíjese bien, un tipo vestido de rojo con barba. No voy a dar su nombre porque todos sabemos quién es. Y él vino a través de un grupo de gente que se dedica a esto. Él vino a tratar de sustituir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero decirte algo, en muchos de los casos sí lo logró. Porque de hecho, ese hombre barbón vestido de rojo que aparece por ahí en la Navidad, sí tomó el lugar de Jesús en muchos lugares. Vino a desviar el concepto de la Navidad, vino a desviar todo. Convirtió la Navidad en un tiempo muy comercial, donde todo es comercio, donde te enseñaron a que tenías que regalar, te enseñaron que tenías que vestir bien ese día, te enseñaron que tenías que tener una cena, te dijeron que tenías que tener bebidas alcohólicas, si no, pues de todo modo bebidas. Nos enseñaron todo eso a través de un hombre que no existe. Se les enseñó a los niños con una gran mentira, decirles que este hombre traía los obsequios que en muchos de los casos estaban debajo de un árbol. A mí me lo enseñaron, yo no sé a ti. Con el tiempo me di cuenta de que era una mentira. Entonces mis padres por años me mintieron. Eso me dice algo, a mí me enseñó algo. Que hoy tienes que aprender y que vamos a aprender. Que las tradiciones son malas. Escúchame bien, las tradiciones no son buenas, son muy malas. Cuando la tradición toma el lugar de algo que no le corresponde, se vuelve en algo que no es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Esto lo voy a desarrollar bastante. Escúchame lo que te voy a decir. La tradición no tiene el poder de cambiar nada. De hecho, no puede cambiar nada. Pero puede engañarte, quitarte el tiempo que para ti puede ser muy valioso. Quiero que leamos Colosenses 2:6, por favor. Vamos a empezar aquí. Yo no sé si tú sepas que a Jesús le molestaban mucho las tradiciones. Jesús era enemigo de las tradiciones. Por eso es importante hablar de las tradiciones.
¿Cuántos no tenemos tradiciones en casa? Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigados y sobreedificados en Él. Ojo. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie, ¿qué? ¿Por medio de qué? Filosofías y huecas sutilezas, según... A ver, dice el Señor, por favor, cuida que nadie te engañe, porque el hombre utiliza filosofías y huecas sutilezas según sus tradiciones, conforme al rudimento del mundo y no Cristo. El hombre utiliza, escúchame bien, utiliza filosofías, huecas sutilezas, que son tradiciones, y las tradiciones no son según Cristo, son conforme al mundo. Entonces eso me enseña a mí que las tradiciones no son buenas. ¿Por qué no son buenas, pastor? ¿Acaso no es bueno celebrar el Día de la Mamá? Sería la mejor pregunta que podemos hacer, ¿no? ¿Acaso celebrar a la mamá es malo? No. Mira, ¿qué es una tradición según el mundo? Una tradición según el mundo es transmitir una noticia. Es una doctrina conservada en un pueblo por transmisión de padres e hijos. Es decir, es una enseñanza que nuestros padres, a través de los padres, de los padres, de los padres, de los padres, y generación por generación, nos lo dijeron. ¿Ya? Es una costumbre hecha de generación en generación, es una costumbre. Pero una costumbre y una tradición no es un mandamiento. Yo quiero que me entiendas esto. Una costumbre y una tradición no es un mandamiento. Y un mandamiento no es una costumbre y una tradición. Por eso Jesús odiaba las tradiciones de los hombres. Y si pudiéramos hablar de tradiciones, no solamente la Navidad para muchos es una tradición. Mira, es como la Santa Comunión. Para muchos cristianos, la Santa Comunión se debe tomar una vez al año. ¿Y qué crees? Lo convirtieron en una tradición, no en un mandamiento. Porque entonces, cuando lo hacemos una vez al año como tradición, venimos al altar a tomar la Santa Comunión. Y yo siempre me he querido pensar, bueno, si lo hacemos una vez al año, tendríamos que levantar un tabernáculo como el de Moisés, tendríamos que hacer las ofrendas de animales que hacía Moisés y derramar la sangre ahí para que yo fuera perdonado. No sé si me estoy entendiendo. Y luego, usted tendría que venir con una Biblia como esta, más o menos como si fuera un libro, donde todos sus pecados usted aquí estuvieran y los trajeras al altar. Cosa que jamás va a suceder. Entonces, hasta eso lo han convertido en una tradición de hombres, pero no de Dios. ¿Aló? ¿Cuántas tradiciones tenemos? Muchísimas. El día de la mamá, el día del papá, el día del abuelo, el día del niño, los cumpleaños, el día del amor, el día del maestro, la Pascua. Usted conoce la Pascua, cómo se celebra hoy en día, ¿no? El mundo no sabe lo que es la Pascua. Y yo siempre he dicho que la Pascua no son conejitos ni son huevitos. Eso es mentira. Eso nos metió el diablo para mantenernos ocupados en algo, en un conocimiento erróneo, no entendiendo que la Pascua es la celebración de la libertad de un pueblo. Porque eso se celebró, fue la libertad del pueblo de Israel en Egipto. Pero eso no te lo enseña. Mejor te vamos a enseñar algo que te vas a divertir. Y el diablo y el mundo necesitan mantenerte metido en tradiciones aquí para que tú no hagas lo que tienes que hacer. Te cambiaron, escúchame bien, te cambiaron las cosas y te metieron en un mundo de celebraciones que son solamente tradiciones. El Día de los Muertos, ¿no? Te los metieron y te arraigaron en ello de tal manera que tú por fechas sabes lo que se celebra. Y es impresionante. Tenemos fechas para cada ocasión, ¿no es cierto? ¿Por qué las tradiciones
tradiciones, pastor, son tan malas? Te voy a decir por qué son muy malas. Porque las tradiciones son momentáneas. Una tradición es momentánea, no dura, y solo ofrece una hora de qué. Vamos a poner el día de la mamá o el día del papá. Y conocemos que el día del papá y la mamá están muy alejados de lo que deberían de ser, pero vamos a ponerlo como tal. ¿Está bien? Yo le pregunto, ¿es acaso entonces que el día del padre, el día de la madre es el día en que yo debo honrarlos solamente? ¿Es el único día en que yo debo de respetarlos ese día? Es el día en que les voy a demostrar algo de amor momentáneo. Y digo momentáneo porque en esos días quienes la practican se dedican a dar algo que seguramente no dan en todo el año. Hay hombres y mujeres que celebran al papá y la mamá ese día, y ese día se desviven, van y compran ropa, van y les compran regalos, los llevan a los mejores restaurantes. Usted va a la ciudad y el día de la mamá todos los restaurantes están hasta el tope. ¿Estamos de acuerdo? Se hacen, yo recuerdo que cuando estábamos niños llevábamos serenatas a las mamás, en la madrugada o en la noche. Y no es malo, es bueno. Pero déjame decirte algo. Eso era momentáneo. En pocas palabras, mi honra a mi papá y a mi mamá eran momentáneos, eran por horas solamente. Yo no sé si me entiendo lo que le estoy diciendo, pero era momentáneo. Y usted sabe que se acabó el día de la mamá y al siguiente día todo volvía a la normalidad. El día del padre, los que festejan al papá, que es menos festejado, al siguiente día como si no hubiera pasado nada. ¿Estamos de acuerdo? En la Navidad es la gente echa la casa por la ventana, y el siguiente día, ¿qué sucede? Todo vuelve a su situación normal. Ya se da cuenta como una tradición es momentánea. Una tradición no honra a Dios. Ese día que celebramos algo como tradición o como una costumbre, ese día lo hacemos con toda la intensidad que usted no se puede imaginar. ¿Usted vive la misma intensidad en esos días con sus padres? Es una pregunta que te hace. ¿Tú ese día la vives con tus papás en toda esa intensidad o es todo el año solo es ese día? ¿A qué me refiero, pastor? Cuando me refiero a esto, a la demostración, me refiero a que tu padre te merece respeto, amor y obediencia todos los días. No un solo día. El día del amor y la amistad. ¡Wow! Hay quienes, fíjate, hay cristianos, y hay cristianos, voy a decir nada más así, que le cambian al día el nombre. Hoy vamos a hacer el día de los matrimonios, que para que no se vayan a otros lugares. Mira, yo estoy convencido de algo. Los que estamos convencidos de lo que somos no nos movemos. A mí no me mueve una tradición y me mueve un día, a mí no. Pero hay quienes hacen el evento de ese día, pues, y la verdad de las cosas es la siguiente. A ver, no estamos copiando al mundo. No somos una copia, perdóname decir la palabra, muy barata de lo que es el mundo, ¿sí? Porque solamente le cambiamos el nombre al festejo, pero es el mismo día. No hacen muchos cristianos alabanzas o adoración. Alabanzas son alabanzas, no son adoración, donde la música es dando el mundo, pero le mete una letra diferente. No estamos entonces copiándole al mundo en vez de ser lo que somos, que creo que tenemos mucho más que eso. Pero es una realidad que no podemos dejar de ver. Entonces yo te pregunto de nuevo, la intensidad de esos días en ese festejo, porque somos intensos, ¿cierto o no cierto? Nos esmeramos hasta en el moño del regalo. No, en ese lugar no, porque ahí no te vuelven los regalos bonitos, ¿no es cierto? El regalo impecable. Ese día hasta le limpias la casa a la mamá, en algunos casos. Ese día la tratas como una reina. No, mi mamá no hace nada ese día, déjenla descansar, que le lleva desayuno en la cama, le compras lo que más le gusta.
¿Qué comida le gusta a mi mamá? Esa yo quiero. Llévasela. Igual sucede con el papá en algunos casos. ¿Es cierto? Sí, porque el papá es el más vituperado. Oye, quiero que entiendas algo. Ahora, si yo te pongo en ese escenario, yo tengo que preguntarte ahorita algo. A ver, ¿y los 360 y cuántos días? De más días, ¿qué? ¿Cómo trata tu papá y a tu mamá? ¿Cómo tratas a los hijos? O el día del niño. Llévatelo al cine, llévatelo a jugar juegos, llévatelo a pasear, dale dulces, dale todo lo que quiera. El día del niño. Pero los otros 360 días, dime cómo es tu vida con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus papás. ¿Amas al esposo o a la esposa con la misma intensidad cuando cumple años? Mi papá ese día no hace nada, no lo moleste, no nada, vamos a llevarlo a comer y vamos a comprar algo. Pero ese día, ¿cuántos hijos hay que son rebeldes, picudos, groseros, que no obedecen o que obedecen forzados porque son los hijos, que hacen caras y muecas, que se quejan de los papás, que hablan más de los papás, los 360 y tantos otros días del año? ¿Por qué nosotros 370 días no nos festejamos como si fuera ese día, pues? Porque si no nos amamos con la misma intensidad que deberíamos de amarlos los otros 360 y tantos días del año. Esa es la pregunta que tendrías que hacer. ¿Sabes por qué Jesús odió tanto eso? Ahora vamos a leer. En Mateo 15, 1 está ahí. Vamos a leerlo. Y me meto acá. Mateo 15, 1. Jesús le repateaba que hicieran eso, pero lo decía. Le molestaba y no le agradaba a Pablo. Dice, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, lo van a cuestionar, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? En pocas palabras, quebrantar es destruir. ¿Por qué tus discípulos, en su original griego, destruyen, asesinan o arruinan la tradición de los ancianos? O sea, la tradición en aquel tiempo era instrucción, era una enseñanza, era una doctrina, era algo que se transmitía. Es como cuando una persona con más orden que tú, o mayor que tú, o superior que tú, manda que observes y guardes algo a alguien. ¿Sí? Eso es a lo que se refería Jesús. Esa era la tradición de ellos. Y los discípulos de Jesús dice que literalmente arruinaban la tradición de los ancianos. Ahora, ¿era la tradición de quién? De Dios, de los ancianos. Cuando nosotros vivimos tradiciones intensamente, no vivimos tradiciones de Dios, vivimos tradiciones del ser humano, de los hombres comunes, que te dicen cómo tienes que hacerlo. ¿No es cierto? Mira, hay quien te dice, es que tú no puedes comer capirotada más que en el día de la Semana Santa. ¿Y dónde dice eso? Tú no te puedes cenar un huevito porque no te lo debes de cenar porque es desayuno. ¿Dónde dice eso? Aquí no dice. Pero es una tradición que usted se aviente sus huevitos en la mañana con tocino, con frijolitos, tortillas de harina, etc. ¿No es cierto? Pero mi pregunta es, ¿por qué esto yo no me lo puedo cenar? ¿Dónde dice que no me lo puedo cenar? No, pastor, es que eso es desayuno. Dígame dónde dice. Se llama tradición, se llama costumbre. Y en la noche usted se avienta, para que no cene mucho y no se vaya pesado, un cornflakes, unos cereales con leche. Esto no existe aquí. ¿No es cierto? No, y hay quien sí lo hace así. Muchachos, se desayuna así, se come así, se cena así. No hay huevos en la noche. Pero yo quiero un huevito, ¿por qué no me lo voy a cenar? Yo me lo he cenado.
Pero a veces la costumbre es muy fuerte en mi vida, que no puedo quebrar una costumbre. Y la Biblia le enseña que los discípulos de Jesús estaban quebrantando la tradición de los ancianos, y los ancianos, escribas y fariseos, estaban molestos, y le dice: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan? Hay un concepto ahí de limpieza. No es malo lavarse las manos, pero no lavarse las manos si usted coma no es un pecado. Yo quiero que me entienda, no es importante para Dios. Para Dios hay cosas más importantes que lavarse las manos. Es como aquel que practica una religión y que se viste en esa religión y que piensa que por su vestimenta va a ser salvo. No es cierto. Dios no ve lo que tú traes puesto. Dios no ve si te lavaste las manos para comer. A Él no le interesa. Dios ve tu corazón, cómo está en tu interior. A Dios no le interesa cómo te vistes. No le interesa la última moda. ¿Me explico? A Él le interesa cómo estás aquí. Porque al final de cuentas, para Dios, sabes que esto es lo más importante, el corazón, porque de Él sale todo lo bueno y sale lo malo. ¿Estamos de acuerdo? Lo demás no sirve, no funciona. Y le dice, respondiendo, Él les dijo, fíjese cómo se la revira bien feo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Jesús se la va a voltear. Eso quiere decir que las tradiciones no son de ahorita, son de miles de años atrás. No son de ahorita, son mucho tiempo atrás. Ya la vivían aquellos hombres, y eran hombres que conocían la Escritura, hombres que conocían las palabras. Los fariseos y los escribas no eran cualquier persona. Eran personas que estudiaban la Escritura. Y a esos que estudiaban la Escritura dijeron: oye, ¿por qué, te voy a comentar a ti, por qué tú y todos ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por tu tradición? O sea, fíjate bien lo que está diciendo. No estás quebrantando una tradición, estás quebrantando un mandamiento. Estás destruyendo un mandamiento. Le estás golpeando a Dios. Es lo que le estaba diciendo a Jesús. ¿Por qué ustedes hacen morir la ley y los mandamientos por tu tradición? Esto era más delicado, porque Jesús no se refería a una costumbre. Lo que aquellos hombres hacían era atacar la ley de Dios, no obedecer la ley de Dios y los mandamientos, porque ellos decían que era más importante las tradiciones. Y eso es delicado. Y dice, y aquí está, porque Dios, ¿quién? Dios mandó. Diga, Dios mandó. El hombre no mandó, Dios mandó, diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Fíjate el mandamiento del Señor. No fue una tradición. No dijo: muchachos, cada vez que el día 10 de mayo vaya, usted honre a su papá. No es cierto, no dijo eso Jesús. El día que es el día del padre, usted vaya a honrarlo. No es cierto. Dijo: honra a tu padre. ¿Cuándo? Hoy, mañana, pasado, los 365 días del año. Tú debes de amar, respetar a tus papás. Punto. No lo conviertas en un día. No lo quieras cambiar por un día, porque a veces nos excusamos en ese día para no honrarlo. Por eso decía, qué impresionante es que ese día amemos a los padres. Los veneramos, los honramos, nos tiramos al suelo, les cantamos canciones, les escribimos poesías, les decimos que son los mejores del mundo. Pero al siguiente día, 2 días después, todo vuelve a la normalidad. Mi papá es bien gacho, no me dio para el domingo, mi mamá no me dejó salir, no quiere que ande con esa persona que no me conviene, no quiere dejarme hacer lo que yo quiero. No son buenos padres. ¿Cómo? ¿Cómo cambia de un día para otro todas las circunstancias? Y Jesús lo está diciendo. Dice: pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre, a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre, a su madre. Y me devuelvo al punto. Es mi ofrenda a Dios, me dice el hombre. O sea, Señor, es mi ofrenda para ti.
que yo le lleve a mi papá unos tacos, unas tortillas, unos frijoles, porque no tiene. Esa es mi ofrenda, Señor. Pero como ya lo hice, ya no tengo que honrarte. ¿No hacemos eso el día del papá y la mamá? ¿Sí? Ese día su papá se come todo lo que otro animal le dio. ¿O no? Sí. Porque usted, después de el papá que lo llevó al mejor restaurante de Mexicali, dígame cuántas veces más lo hacen en el año. Hasta el otro año. Bien dijo David. Nos vamos a esperar al otro 10 de mayo para honrar a mi mamá. Me voy a esperar a la tercera semana de junio para honrar a mi papá. Papá, te faltan un año. Entonces te voy a tomar en cuenta. Entonces te voy a hacer un obsequio. Entonces te voy a abrazar y te voy a dar todo el amor que necesitas. Porque déjame decirte algo, los papás también requieren aprecio y amor de los hijos. Todos vivimos de amor. Y el que no tiene amor, se complica la vida. Porque el amor no es todo. ¿Sabes eso? Cuando te casaste, ¿por qué te casaste? Yo espero que por amor. Y eso es lo que ha sucedido en tu matrimonio. Y cuando el matrimonio empieza a aflojarse, porque la esposa ya no siente igual lo mismo, o el marido no siente lo mismo, la oración debería de ser: Señor, dame todo el amor que no tengo para mi esposa para terminar la carrera. Señor, dame todo el amor que necesito, que ya no siento por mi esposo, para terminar la carrera con él. Esa debería de ser la oración, porque el amor nos va a sostener. Pero no lo hacemos. Son más fuertes las tradiciones en ti. Después de tu cumpleaños, no oímos. ¿Qué pasa en los cumpleaños? Te mandan el Facebook, ¿no? Felicidades, pastor, cumpliste años, y todo el mundo. Bueno, algunos que te aman te mandan un Facebook, ni siquiera te felicitan. ¿No es cierto? Y es ese día. Después, silencio. No, pastor, es que no es tu cumpleaños todavía. ¿Por qué te voy a amar? ¿Por qué te voy a honrar? ¿Por qué te voy a honrar? Espérate. No, ni me acuerdo. Me acuerdo hasta el día del pastor o el día de tu cumpleaños. Ya lo. Está interesante, ¿no? Dijo Jesús: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por tu tradición. Eso quiere decir, a mí me enseña que mi tradición invalida mandamientos. ¿Sabes que la tradición no tiene el poder de cambiar el pasado, por ejemplo? Ese pasado que te sigue. Una tradición no cambia tu pasado, pero la aceptación y el amor de Dios, de Jesús, te cambia todo. Y Jesús no es una tradición. Gracias, Señor, porque a veces a Jesús, hasta Él lo vemos como una tradición. Me acuerdo solamente cuando tengo una necesidad. Sí, pero no me acuerdo de Él cuando estoy bien, porque estoy bien. ¿Y es cierto? Cuando usted está gozoso, dice: Señor, gracias porque estoy bien gozoso. Usted va al altar, va a su casa, a su cuarto, a su aposento alto y: Señor, me está yendo como en feria. No tienes idea, no aguanto a mi señora, no aguanto mi trabajo. Señor, o sea, no. Pero yo no sé si usted vaya y cuando vaya diga: Señor, gracias por lo bueno y por lo malo. Gracias porque me amaste, gracias porque aunque estoy así, sé que tengo un futuro, sé que tengo una promesa. Gracias, Señor, porque me está yendo mal, porque por algún motivo y una razón estás tratando conmigo, y la Biblia dice que el que comenzó la buena obra la va a terminar. ¿Cuántos oramos así? Entonces, Jesús no es una tradición. Jesús no es un 25 de diciembre. ¿Quién nació ese día?
Yo le he preguntado a personas del mundo, no, es que se festeja el día del Señor, el día del niño Dios. ¿Y cómo se llama? No me acuerdo, pero se festeja. Uy, ¿y lo festejas todo el año? No, nada más ese día. Entonces tienes una tradición hasta Navidad. Una Navidad que ni siquiera conoces, ni siquiera sabes por qué. Porque todo el mundo come tamales, pues vas a comer tamales. Porque todo el mundo hace pavo, yo voy a hacer pavo. Es cierto, es una tradición. Para muchos cristianos Jesús es una tradición. Me acuerdo, pastor, cuando vengo a la iglesia, pero allá afuera ni me acuerdo. ¿No es esa una tradición? Domingazo. Y el que viene domingo, porque hay gente que el domingo viene un domingo, sí, diría un pastor, son los meseros, dice, se paran una vez al mes a la iglesia. Es cierto. Para otros la iglesia es una tradición. ¿Por qué vienes a la iglesia? Porque mi mamá quiere que vaya. ¿Por qué vienes a la iglesia? Pues porque no sé, pero tengo que ir. Es una tradición. La tradición, yo te dije, no cambia nada. El que debe de cambiarte es Jesús. La tradición nunca te va a cambiar. Entonces, cuando nosotros vivimos de tradiciones, invalidamos los mandamientos. Y grábatelo bien, invalidan los mandamientos de Dios. Y Jesús se va más feo y le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. ¿Cómo me honra? Con la boca, nada más. Mas su corazón está muy lejos. Y luego dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En pocas palabras, cuando nosotros nos aferramos a las tradiciones del hombre y del mundo, usted está recibiendo un mandamiento ¿de quién? De hombres, no de Dios. Iglesia, las tradiciones del mundo destruyen, matan y arruinan la vida de los hijos del reino. Porque hemos cambiado los mandamientos de Dios por tradiciones del mundo, haciendo más importantes las costumbres y tradiciones del mundo, del hombre, que lo que dijo Jesús. ¿Saben por qué aquí no celebramos el día del papá, León? Aquí no celebramos el papá, de la mamá, ese día del niño, del estudiante, el día de todo lo que hay que celebrar. Porque cuando Dios creó al hombre, para empezar, formó una familia. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, ¿usted cree que estaba pensando en algo más menos que eso? No. Cuando Dios forma al hombre y ve que al hombre le falta una mujer, sabía que algo le faltaba y le pone a la mujer, saca a la mujer del cuerpo del hombre y forma a la mujer. ¿Y forman una qué? Familia. La familia proviene de Dios. El mundo que te dice que no es importante la familia, que tú puedes vivir con una mujer sin estar casado por ninguna ley y no es importante. Ahora a la fornicación le llaman unión libre. Ahora los hombres se pueden casar con los hombres aunque no puedan tener hijos, y las mujeres también aunque no puedan tener hijos, porque no son familia. Pero el mundo lo ve bien y ya la gente lo ve bien. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Se volvieron tradiciones. Mira, hay una tradición muy fuerte hoy en día. Todo el mundo se tatúa. Yo me impresiono mucho cuando veo gente muy mayor tatuándose. ¿Qué es? Es que está de moda, pastor. Nos tenemos que tatuar. Pero, oye, ¿pero qué dice la ley de Dios? ¿Dice algo acaso la ley de Dios? No sabía. Pero me gustan los tatuajes. Siento que me veo bien, me veo más diferente. Cuando lo que cambia no es lo que se ve por fuera, lo que debe de cambiar es lo que está en el interior. ¿Aló? Mateo 22:37. ¿Qué cambió la tradición?
Y yo estoy hablando y me enfoqué mucho en el papá y la mamá, y aquí le voy a demostrar el cambio. Mateo 22:37 dijo Jesús. Jesús le dijo, alguien le pregunta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu mente. Cuando el Jesús dice que es con el corazón, es porque en el corazón está todo. Y dice, vas a amar al Señor haciendo lo bueno, pensando lo bueno. ¿Aló? Lo vas a amar con tu alma y con la mente. ¿Por qué con el alma, pastor? Porque en el alma están los sentimientos y las emociones. Y cuando vengas delante de Dios, a adorar a Dios, a darle gracias, Señor, vamos a adorar a Dios. Y mi alma, mi espíritu, todo está feliz. Porque vengo a adorar a Dios. Lo hago con mi mente porque estoy pensando en Él. Porque tengo que pensar en Él. Porque tengo que meditar en Él. Porque tengo que meditar en la palabra. Tengo que saber qué me quiere decir Dios hoy. Quiero saber quién es Dios. Quiero saber quién es el que me rescató. Pues tienes que leer. La mente todo registra. Ámame, dice el Señor. Y luego dice, este es el primero, el número 1 y grande mandamiento. Y el segundo, ya el Señor no se queda con nada, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley de los profetas. Son 2 ¿qué? Mandamientos. Diga mandamientos. Ahora yo le pregunto, ¿acaso será que el día de la madre y papá yo me tire y me abra y me tire con todo lo que tengo porque ese día lo voy a amar? ¿Eso es un mandamiento? No. Eso que usted hace en esos días debería de vivirlo todo el año. Porque el amor y el amar es un mandamiento, no es una celebración, no es una costumbre, no es una tradición, es un mandamiento. Pero el hombre quebrantó la ley de Dios enseñando que el 14 de febrero, eso sí, date con tu esposa, date con tu marido y cómprale todo lo que quiera. Y al siguiente día, o el próximo lunes, si te parece por ahí una muchacha, no pasa nada. Si te parece un muchacho por ahí, no pasa nada. Puedes adulterar, puedes hacer lo que tú quieras. Se dice coloquialmente que el día 13, fíjate bien, que el 13 de febrero es el día de los amantes, o sea, es el día de los adúlteros. Los adúlteros festejan el 13 y el 14 con los esposos y las esposas. ¿Cómo la ven? Ahora la pregunta es, otra vez, ¿amar es una tradición? No, amar es un mandamiento. Dios nos mandó amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros padres, a nuestras madres. ¿Cuándo, pastor? Hasta que se muera. No es un festejo, no es solamente un tiempo, pero lo convertimos en tiempo. Adornamos la casa con corazones. En las oficinas llegan y te avientan una paleta de corazón y ahí te va otro. Y en las escuelas todo el mundo llevan un montón de paletas con muchos corazones. Y le entregan a los niños. Al siguiente día está el niño gordito pegando a la muchachita. Pero un día antes la amaste y le diste una paleta porque tu mamá te dijo que le tienes que dar esa paleta de corazón porque era el día de la muerte. Está muy bien, mamá, ese día lo voy a hacer, pero mañana me la voy a sumar. Le enseñamos mal hasta a los niños. ¿Cuánto no dijeron? Mi hijo, pórtate bien, porque si no te portas bien en Navidad no va a haber nada. No va a venir Santo Claus. ¿Cuántos? Y miren que ni le cumplimos. Porque los hijos se portan mal todo el año. Algo hacen mal. Pero llega la Navidad y ahí está su regalo, hasta 3 regalos. Y mamá, papá, ¿me dejas levantarme para ver si llega Santo Claus? Sí, me entra por la chimenea, ni chimenea tengo. Y se duermen los niños. Aló. Les mentimos una y otra vez. Y luego queremos que los niños no mientan. ¿Usted cree que los niños no saben? ¿Y sabe qué? Los niños imitan lo que usted hace. ¿Por qué mejor decirles? Digo, el 24 de diciembre celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús, el que cambió, revolucionó, salvó a la humanidad.
es el mejor día del año, pero lo vamos a hacer así, como debe de ser. Como en el principio, cuando Él nació, se festejaba. Olvídate de los regalos, el mejor regalo fue Jesús. Si te llega, qué bueno, y si no, no pasa nada. Pero tenemos la costumbre de ponerle un regalo. Te repito, no es malo, pero lo volvemos una costumbre. Y cuando no le regalas algo al niño, ¿qué sucede? Se siente rechazado, se siente menos, porque tiene una idea equívoca de lo que estamos celebrando. Y después, con el pasar de los años, ese niño, esa niña se convierte en un adulto rechazado o rechazada hasta el día de hoy. Destruimos su vida por una mentira, toda causa de una tradición. Así es que las tradiciones destruyen vidas. Hay gente, hay personas que los mejores días son esos, que en ese día todo lo que las personas no le dan, ese día se lo dan, y están deseosos de que sea el cumpleaños, y están deseosos de que sea el papá, y están deseosos que sea el día de mamá. ¿Por qué, pastor? Porque ese día se lo festeja nada más. Lo demás del año pasa inadvertido, como si no existiera. Qué feo. Pues cambié mi amor, el que yo debo de tener por mi mamá y papá, por mi esposa, por mis hijos, por una tradición que a mí no me sirve y que a ti tampoco te sirve. Si yo voy a dar amor, te lo tengo que dar todos los días. Y si tú me lo tienes que dar, es todos los días. Qué triste es. Recuerdo una anécdota de un señor mayor que se me olvidó. Se acerca un niño, jovencito de 7 años, y se acerca con su abuelito. Su abuelito era lo que tenía. Y el día del papá, el día del abuelo, él miraba al niño que en su escuela muchos llevaban regalos de la escuela para su casa. Y llegó el niño muy triste a su casa y vio a su abuelo. Se puso a trabajar por él porque eran muy humildes. Y le dijo el niño: abuelo, perdóname. Y le dijo: mi hijo, ¿por qué te voy a perdonar? Porque no te traje nada. Y le contestó aquel anciano: mira, mi hijo, ¿yo para qué quiero que me traigas un regalo? Si como aquellos niños lo hacen, deshonran a sus papás o abuelos todo el año. Yo te amo porque tú me honras los 365 días y no necesito de ti un regalo. Me basta con que tú me honras. Y así funciona. Y así debería de funcionar en nosotros. Amén. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cómo que un mandamiento nuevo va a dar Jesús? Si había un mundo de mandamientos atrás. Y establece algo el Señor, algo nuevo: que os améis unos a otros. Y desde ese momento se quebró una tradición de celebrar un día del amor y la amistad como si fuera una celebración. Él dijo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Que también os améis unos a otros. Y dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor. Ya. Dice: en esto ustedes van a saber si son mis discípulos o no, cuando se aman los unos a los otros. Y a veces en la iglesia del Señor no se aman. ¿Sabes por qué digo que no se aman? ¿Qué haces cuando tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela está enfermo? Alguien me dice: ¿qué hace David? ¿Los atiendes? ¿Alguien no lo hace? ¿Alguien no atiende a su mamá, su abuelo cuando está enfermo? O a su abuela, a un tío que tú ames. ¿Sí o no? Sí. Pero cuando alguien falta a la iglesia, ni una llamada le haces.
¿dónde está la demostración de amor? Jesús dijo que el que serviera mayor que todos, y no le servimos, no queremos servir a nadie. Entonces no somos los mayores, pero también demostramos algo: no tenemos amor por los demás. Si yo te pregunto ahorita, ¿cuántas llamadas le has hecho al Carlitos? Carlitos tiene a su hermano muy enfermo. Josué estuvo aquí 2 veces en la iglesia, después fue encamado, tiene un grave problema con el cáncer. Carlos ha estado muy cerca de él, ha estado viviendo literalmente con él, va, viene. Yo he platicado con Carlos, he ido por al hospital por el Cheche, voy a ir otra vez. Le doy palabras, oro por él. Yo te pregunto, ¿cuántas llamadas le has hecho a Carlos? Para decir: Carlos, estoy contigo, mi hermano, te amo, voy a orar por ti, es más, voy a ir a ver, ahí no está tu hermano. No lo conozco bien, pero voy a orar por él. ¿Cuántos? Entonces, ¿qué es el hospital? Una tradición. Ir a ver a un enfermo cuando está enfermo, y si es que lo ven. Entonces, si Jesús dijo: ustedes son mis discípulos si se aman, es un mandamiento, pero en realidad no se ama. Y usted no puede amar al que está afuera si usted no es capaz de amar al que tiene enfrente. ¿Qué le puede dar al que está afuera? Nada. Usted le puede hablar de la palabra de una manera bien hueca, fría, porque si usted no ama al que tiene a un lado, ¿cómo quiere amar al que está afuera que no conoce? Lo pongo en perspectiva para usted. Hoy no vino Diana, no vino la Chabelita, hoy no vino Ernesto, y les voy a marcar algo de verdad. Yo, pastor, pero es que usted es el pastor. Es correcto, pero en Cristo también son mis hermanos. Y yo no soy un empleado, yo les llamo porque les amo. Porque si están pasando algo, tengo que saberlo, al menos para orar. Y si me permiten orar por ellos, lo voy a hacer. Y si tienen una necesidad, lo voy a hacer. ¿Por qué, pastor? Porque eso me demostró Dios. Dios nunca me demostró una tradición, a mí me demostró su amor. Que siendo lo que yo era, me perdonó. Que habiendo hecho todo lo que pudo haber hecho, vino y se murió por mí, para que yo pudiera vivir. De esa manera me amó Jesús. Y de esa manera tendríamos que vivir los mandamientos de Jesús, con la misma intensidad que Él nos amó. Pero yo le pregunto, hagas esa pregunta a usted. No me la contestes a mí, se la contestas a Él. Fíjate lo que hizo Oseas 4:1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. ¿Por qué Jehová contiende con los moradores de la tierra? ¿Con quién pelea Dios? Con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad. La tradición es una verdad, es una mentira. Las verdades son absolutas y son completas. No hay verdades a medias. O lo son todo o no lo son. No hay verdad ni misericordia. ¿Sabe lo que es la misericordia, verdad? Ni conocimiento de Dios en la tierra, porque si conocieras a Dios, imitarías a Dios. Harías lo que Dios te dijo que tenías que hacer, y no es una opción. Los mandamientos, iglesia, no son opcionales, son ley. Si Dios dijo, yo hago. Si Dios dijo que no lo hiciera, no lo hago. Y fíjese lo que dice: perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden.
por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Yo le pregunto, ¿a lo mejor está pasando en la tierra todo eso? Porque Dios está contendiendo con el mundo. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo, y aquí está el problema, fue destruido porque le faltó tradición, le faltó costumbres, le faltó conocimiento. Y a veces por desconocimiento hacemos las cosas. Pero el conocimiento de Dios es vasto. No ocupas más. El hombre no se destruye porque no tiene tradición. Se destruye porque no tiene conocimiento de que la tradición no es para usted ni para mí. Porque la tradición invalida lo que Dios dijo. ¿Que acaso no el hombre invalidó cuando dijo el día de la buena amistad es el 14 de febrero? Y el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si os amares los unos a los otros, seréis verdaderas. ¿No invalidó ese mandamiento? Sí. Porque el amor es infinito. La Biblia dice que la ley de Dios y los profetas están sostenidas por el amor de Dios. O sea, todo lo sostiene el amor de Dios. En la muerte de Jesús en el Calvario, en esa cruz, fue una demostración más impresionante del amor de Dios hacia ti y hacia mí. Y no tenía por qué hacerlo, la verdad no lo valíamos. Pero porque es bueno y misericordioso, vino y lo hizo. Y estoy convencido que si tuviera que haberlo hecho, no lo hubiera hecho de nuevo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjate qué impresionante es eso. Dios, Señor, nunca me quiero olvidar de ti. No existe un lugar a donde ir sin Él. Yo no sé tú qué opines, pero sin Él tú y yo no somos nada. Sin el Espíritu Santo no se hace nada. Todo se convierte, en el mejor de los casos, si lees la Biblia, en conocimiento que no te sirve para nada. Porque la Biblia dice que el Espíritu vivifica, el conocimiento solo mata. Y llamando, perdón, me voy a devolver. ¿Dónde estábamos? Al principio, en Mateo 15:1, váyase al 15:10. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercando a sus discípulos, dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Qué hicieron? Se ofendieron. Se ofendieron porque Jesús les dijo, tus tradiciones no sirven para nada. Tus tradiciones me ofenden. Tus tradiciones rompen mis mandamientos. Tus tradiciones destruyen a la familia. Porque la familia no es una tradición. La familia es una creación de Dios. A la familia Dios las bendijo desde el Génesis. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea, ellos van a ser desarraigados. No caben en el reino. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca del mal viene y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale, y eso contamina al hombre. Todo lo que sale a la tradición le contamina.
porque no me dejan cumplir la ley de Dios. Si alguien de que me dice, pastor, es que es malo amar, amarás a tu Dios con todo. Amarás a tu prójimo con todo, y cualquiera es tu prójimo que no triste. Dijo el Señor, de nada sirve que invites al Miguelín a comer algo, porque sabes que el Miguelín te lo va a reponer. Pero si invitas a alguien que no conoces y le llevas comida, ese no te lo puede devolver. Primero, porque no te conocen. Segundo, no sabe dónde vives. Y tercero, no sabe quién eres. Y no tiene para darte. Ese es el que vale, dijo el Señor. Pero para hacer eso, tiene que haber amor en mi corazón. Tengo que entender el mandamiento de Dios. Nosotros no fuimos creados para maldecir, para destruir, para lastimar a nadie. Cuando nosotros lo hacemos, vamos en contra de Dios. Y voy a terminar. Marcos 7:1. Marcos nos explica la historia un poquito diferente, pero está muy parecida. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Fíjate bien, gracias Señor. ¿Qué pasa si el día de la mamá tú no vas y la felicitas? ¿Qué pasa si el día del papá no vas y lo abrazas? Reunida la familia, no vino el Alex. ¿Ya se dieron cuenta? No vino a darle un abrazo a mi mamá. Los hombres aquellos condenaban a los discípulos de Jesús por no celebrar una tradición. Cuando usted no va, no hablan mal de usted, no lo condenan. Es un mal hijo porque no vino a ver a su papá y a su mamá. La tradición te condena. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. En pocas palabras, a estos hombres, a estos judíos y a estos que tienen la tradición de los hombres, estaban, dice que literalmente amarrados. No les permitían comer. La tradición los había condenado y la tradición los amarraba. Porque algo que a mí me amarra es algo que yo no puedo hacer, aunque sea bueno. ¿Cuántos estamos amarrados y por estar amarrados no hacemos lo que debemos de hacer? Y volviendo de la plaza, si no se lavan no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan? ¿No qué? No andan. Palabra andar. ¿Por qué no viven? Fíjate qué impresionante. Los fariseos convirtieron una tradición, una costumbre, en una ley. La hicieron ley. Una ley que está fuera de los mandamientos de Dios. Porque la palabra significa vivir, seguir, andar, proceder, conducir con ella. Y dice, ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los ancianos? Yo no fui llamado a vivir sobre tradiciones. Yo fui llamado a vivir sobre mandamientos.
Usted no fue llamado a vivir tradiciones, usted fue llamado a vivir mandamientos. Y los mandamientos son buenos, no son malos. Amar es malo, obedecer es malo, es bueno. Porque si usted obedece, no se mete en problemas. Siempre hemos dicho que el que usted obedezca te puede salvar la vida. Y es verdad. Le voy a platicar una historia muy vieja. Alguna la platiqué hace muchos años aquí. Muchos no estaban. Mi hijo Marcos, que todos lo conocen, tendría mi hijo unos 3 años, 4 nada más. Íbamos a Estados Unidos, yo, mi esposa, mi suegro que todavía vivía, mis hijas y yo. Y Marcos tenía una costumbre, él, cuando yo iba con él, él corría de repente. Era una costumbre de él. Y yo iba acercándome a una calle para cruzarla en Calexico. Y cuando voy a cruzarla, Marcos pega la corrida. Y yo volteé y lo veo. Volteé hacia el lado izquierdo, venía un carro. Y dije, Marcos, detente ahí. Y Marcos se paró y la banqueta pasó el carro. Si Marcos no hubiera obedecido, yo hubiera llorado a mi hijo hace muchos años. Se hubiera muerto. La obediencia de mi hijo le salvó la vida. Así que los mandamientos no son malos, son buenos. Los malos somos nosotros, que no nos gusta obedecer. Respondiendo les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano, ¿qué? Me honran. Es en vano. Cuando usted y yo tomamos la doctrina de los hombres y las aplicamos, entonces usted honra en vano a Dios. A Dios no le sirve que usted vaya con su mamá, con su papá y lo honre ese día cuando los otros días usted no lo honra. Usted lo hace en vano. Es decir, Dios no le cuenta la interpretación. Y el Señor se refiere a ellos como hipócritas. Yo voy a terminar. Porque dejando ¿el qué? ¿Qué dejaron? Por la tradición dejaron los mandamientos de Dios. Os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar una tradición. Iglesia, no guardes las tradiciones, vive los mandamientos. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere remisiblemente. Pero vosotros decís, lo vas a cambiar, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corban, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Gracias, Señor. Yo terminé. Me ayuda el muchacho de la alabanza. Teclado. Ahora sí. En los años que usted tiene como cristiano, lo de atrás está olvidado. Porque Dios dijo que cuando te perdonaba, entonces acabas a Él se olvidaba de todo lo que habías hecho atrás. Pero un día tú aceptaste a Jesús en tu corazón, ¿no? Y desde ese día, todo lo que yo vivo, todo lo que tú vives empieza a contar. Yo te pregunto, desde que tú te acercaste a Dios, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Has tenido tradiciones? ¿O has tenido mandamientos? Póngase de pie. Gracias. Gracias, Señor. Yo le pido en estos últimos minutos que usted reflexione lo que el Señor le habló. Porque los mandamientos de Dios son mandamientos, no pueden ser borrados. Yo no sé
si toda tu vida ha sido tradición y tradición y más tradición. Recuerdo que en muchas casas, en muchas familias, hasta las profesiones son tradición. Si yo soy abogado, mis hijos tienen que ser abogados. Es la tradición de la familia. A usted no le gusta ser abogado, pero lo obligaron a hacer algo que usted no era. ¿O no? A veces tú eres lo que tú no quieres ser, pero las circunstancias, las costumbres. En casa tenemos muchas costumbres, ¿no? O tradiciones también. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, ven. Ven y lléname con tu presencia. Ayúdame. Dile, te necesito. Cierre sus ojos. Y ahí donde está, medite en la palabra que Dios hoy le dio a usted.